Lo que nunca puedo decir, asegurar que en otra óptica será, pero la óptica tú llegas viendo poco y sales viendo mejor, no peor, mejor. Potenciamos la visión. Eso es que es lo importante. ¿Vale? Bueno, pues ya termina con Antonio. Ahora la segunda parte de esta hora tan afable es nuestro amigo maestro de yoga. Y nos planteaba la deidad femenina en el hinduismo con influencia en el yoga. ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he dicho mal? Más o menos, vamos a hablar de... A ver, repítelo, porque no hemos enterado. No, deidades femeninas, ¿no? Deidades, vale. Las diosas, ¿no? Y he visto por la preparación del tema que tienen. Claro, es una pincelada, porque predomina. Para eso hay que ser experto, hay que ser un experto y hay que estudiar detenidamente, hacer un doctorado en eso, y no pretendemos tampoco profundizar. Por favor. Pero es algo que es extraño. ¿Por qué le da tanta importancia a la deidad femenina el hinduismo? Claro, porque el hinduismo antiguamente, después degeneró también un poco, pero las bases del hinduismo fue el matriarcado, en una antigüedad remota, antes de que vinieran los pueblos del norte, que eran de estilo germánico, digamos, estos pueblos indoeuropeos. Los pueblos indoeuropeos trajeron más parte del patriarcado, digamos, ¿no? Eran más de esa tendencia masculina. Pero antes de ser invadidos por los pueblos del norte, de esto hablo de hace muchos años, esto se estudia en historia, prácticamente historia, prehistoria casi. Los pueblos indoeuropeos en la India, en esa zona, la sabiduría que había y la sociedad que había era matriarcal, y estuvimos viendo en la semana pasada la influencia del matriarcado en la felicidad del ser humano, ¿no? Los pueblos indoeuropeos lo que trajeron fue ese sentido masculino de querer avanzar cada vez más y de tener metas, pero que se perdían el disfrute del momento, y el matriarcado daba como ese disfrute. Entonces, en la India lo que ocurrió es que esos pueblos del norte empezaron a dominar, y eso se convirtieron en los brahmanes, en la primera casta. Dividieron las sociedades en castas y fueron los que crearon la religión. Pero ellos hicieron una síntesis. Entonces el hinduismo en realidad no es una religión, ¿no? El hinduismo eso es una mezcla de muchísimos ritos, de muchísimos rituales. Podemos decir, a veces dicen en Occidente, no, es que los hinduistas son politeístas, creen en muchos dioses. No es así. El hinduista cree en un solo Dios. Cree o en una sola energía unitaria que es la que lo crea todo, igual que en nuestra religión. Pero claro, cuando nosotros vamos allí y vemos la forma externa, parece que es politeísmo, porque adoran a muchas cosas. Pero lo mismo ocurriría si viniera un extraterrestre aquí a San Lucas mismo y viera a la gente. Dice, uno adora a la Virgen de Rocío, la otra la de Regla, la otra... Claro, y si tú lo ves, dice, pero es que tienen muchísimas diosas y muchísimos dioses, ¿no? Pero para eso no hace falta ser extraterrestre. Eso claro, no, hombre, pero buen ejemplo. Claro, entonces, un conocedor de la religión de aquí, de nuestra cristiana, diría, no, eso no es politeísmo, y lo explicaría, ¿no? Pues en la India es exactamente lo mismo. La forma es politeísta, pero después hay también una explicación unitaria, monoteísta, Entonces, cuando esas dos culturas se unen, la cultura brahmánica y la druídica, digamos el patriarcado y el matriarcado, pues crean una síntesis. Y entonces no se potencia en realidad en lo que es la religión de los Vedas, la religión védica, que no es una religión, es más una filosofía, no se potencia en ninguna de las dos partes, porque los que escriben en esa época tan antigua son realmente sabios. Son personas, se les llama los antiguos rishis, o antiguas rishis, que eran seres humanos que habían llegado a un autoconocimiento tan profundo y habían visto su polo femenino y su polo masculino, y al explicar ellos su propia persona dentro de sí, explicaban el universo con lo que veían dentro suya. Entonces, lo que hacen es tener cada consorte, cada parte de explicación, o cada deidad de la Trinidad, por ejemplo, de los creadores o de los dioses, digamos, tiene su consorte femenina. Allí, para clarificar y que nos entendamos filosóficamente, en el hinduismo hay 3 grandes dioses, que es solo uno. Es como
es exactamente como dice el cristianismo, que son tres seres en un solo, ¿no? Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una unidad, pero hay un misterio de que son una trinidad. Allí hay otra trinidad, que es Brahma, Vishnu y Shiva. Son las tres deidades, son una trinidad. Pero allí, cada parte de la trinidad tiene su consorte o su contraparte femenina. Entonces podríamos decir que la trinidad también puede ser Sarasvati, Lakshmi y Parvati, por ejemplo. Son esas tres. Y cada una con su consorte. Entonces, ¿qué es lo que veo yo diferente, no? O lo que cuando viajamos a la India. ¿Quiere que la enseñemos? Claro, claro. ¿Cuál ha dicho primero? Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos Sarasvati. ¿Cuál tienes ahí? Esa es. Parvati, ¿no? Esa. Ahí tienes a Parvati. ¿Vale? O esta. Son muy parecidas todas, ¿no? Sí, se parecen. Sarasvati. Un ejemplo. ¿Vale? Ahí la tiene. ¿Vale? ¿Y por qué la manifiestan con toda la ornamentación? Tiene mucha simbología. Claro. Claro. Cada vez que se pinta allí a una diosa se le pone todos los atributos, y esos atributos tienen que ver con las capacidades, digamos, o lo que simboliza en este planeta y en el universo esa diosa, qué es lo que hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Trinidad india tenemos a Brahma, a Vishnu y a Shiva. Pero esos son tres nombres. Para que nosotros comprendamos filosóficamente, podemos decir que Brahma, templos de Brahma en la India no hay. Si eso hay uno, y hay millones de templos. Puede que haya uno en toda la India, porque Brahma es como el Dios Padre. Brahma es el creador. El superior. El superior, no tiene ni forma, no es prácticamente el que crea. Y su contraparte femenina es Sarasvati, que también es la creadora. Después tenemos Vishnu, digamos, Brahma es el creador, Vishnu es el sostenedor, el que alimenta. Y su contraparte es Lakshmi, que es la que alimenta. Por eso cuando alguien quiere pedir que me vaya bien en el negocio, por ejemplo, pues se lo pide a Lakshmi, porque es la que alimenta. Y después tenemos la otra parte, que es el destructor, Shiva, con su consorte, que es Parvati. En esos tres dioses lo tenemos dentro nuestra. Por ejemplo, nuestro Brahma interno, nosotros, por ejemplo, con el deseo, que es lo que nos mueve, ¿no? Nosotros creamos el deseo. Entonces, al crearse un deseo dentro de nosotros, vamos detrás de él. Nos da un impulso, creación. Después tenemos la parte de alimentación del deseo, que sería Vishnu, es la que alimenta. Generalmente nos quedamos ahí, nos quedamos en el deseo y en la alimentación del deseo. Pero hay una tercera parte de la Trinidad, que es Shiva, que es el destructor, que es después el que destruye el deseo. ¿Por qué? Para que no genere un apego. Entonces, digamos, es como una Trinidad que lo va sustentando todo, pero que va alimentando también una filosofía de vida para que uno la vaya siguiendo. En la parte femenina es muy importante comprender que en la India no hay parte masculina sin parte femenina. Sería imposible para la mentalidad hindú que eso existiera. Por ejemplo, vamos a analizar Shiva. Shiva, que es un dios. Y la diosa Shakti. Y la diosa Shakti. Ah, mira, está preparado bien. Hombre. Shiva y Shakti. Shiva y Shakti son dos energías. ¿Por qué Shiva? Shiva es el que simboliza la destrucción. Y ahora vamos a ver y dirá, bueno, qué feo, ¿no? El que destruye. Pero es el que usa la mayoría de los yogis. No usan al dios creador ni al dios sustentador, sino cogen como símbolo a Shiva, porque quieren destruir la ignorancia, destruir la oscuridad del ser humano. Por eso se usa, entonces lo ponen arriba, casi superior a Brahma, muchas veces a Shiva. ¿Se puede decir deshacer también? Deshacer, claro. Es el que deshace lo que no está bien construido. Cuando construimos algo que no va con nuestra esencia, o tenemos una construcción familiar, material, de lo que sea, que no va, llega Shiva y lo destruye para generar una nueva conciencia. Shiva es muy importante en la tradición yógica, en la tradición del Tantra, en todas las tradiciones de la espiritualidad.
es más shivaíta, y se llama el shivaísmo y el vishnuismo. El shivaísmo es mucho más fuerte, mucho más energético, es mucho más de vamos a destruir ya todo lo que no nos deja ver, vamos a destruir toda nuestra ignorancia para ir buscando cada vez más lo que somos. Como en el sánscrito hemos dicho que es de las lenguas antiguas, está todo oculto ahí con una sabiduría muy especial. Por ejemplo, vamos a analizar el nombre de Shiva, solamente Shiva, para que veáis que en el mismo nombre de esa deidad masculina está su contraparte femenina. Imposible que Shiva existiera si no fuera mujer también. Lo que dijimos la semana pasada. Siendo él también mujer, existe. En su nombre lo dice, Shiva. En uno de los... Allí hay un stotram, hay un canto en la India que se llama el canto Los 1000 nombres de la diosa. Entonces son como 1000 nombres. Es como cuando uno va, los fervientes van a la Virgen del Rocío y le dicen guapa y bonita, ¿no? Y le empiezan a decirle, pues imaginaos que hubo un poeta en la antigüedad que compuso 1000 nombres para reverenciar a la madre tierra, a la diosa, que da la energía de todos nosotros, la Shakti, como tú decías, ese poder. Shiva tiene una I en medio, tiene una S, una H, una V y una A, y en medio de esas letras tiene una I. En uno de los 1000 nombres dice Om, reverencio a la creadora de la letra I. Bueno, podemos decir, ¿y esto qué es? ¿Qué nombre es este, no? No es tan bonito, pero tiene mucha simbología, porque la letra I, entonces, si la ha creado la diosa, si la diosa es la letra I, Shiva tiene a esa diosa dentro de su nombre. Pero es más maravilloso cuando le quitamos la I, y en sánscrito Shiva sin I se pronunciará Shva, se dice Shva. ¡Qué maravilla el sánscrito! Porque Shva significa cuerpo muerto, cuerpo inerte, cadáver, lo que no vive. Es decir, Shiva sin Shakti no vive. Shiva sin Shakti no es nada, es simplemente una conciencia, un punto como una semilla, pero no existe. La semilla, para existir, necesita la tierra para recrearse y darle la forma. Ahí es cuando comienza la sabiduría y cuando comenzamos a aprender. Por eso la Shakti, que decía Juanjo, la Shakti es un poder enorme que tenemos todos. Imaginaos que todos somos Shiva o que todos somos Shakti. Todos somos unos seres humanos y dentro nuestra tenemos esas dos polaridades. Pues la Shakti, que es la diosa, que es la esposa o contraparte de Shiva, la Shakti también se traduce como poder, como energía. Cuando esa energía se despierta en un ser humano, vibra por todos los poros de su piel. Esa energía, esa Shakti, se traduce también como poder. Genera poderes sobrenaturales. No es que empecemos a volar, sino es que yo me siento volando. Da igual que vuele por las alturas de los tejados. Se podría decir que crea milagros. Crea milagros. Mira, ahí, de ese tema, esta mañana, viniendo de la cuesta, digo, otra cosa de los Shakti es el milagro. Y se me había olvidado, Antonio está conectado, por eso estamos aquí. El milagro. Cuando uno va, el milagro es femenino. El milagro lo proporciona el concepto de la diosa. Es más, cuando uno va aquí a pedir, se puede ir a pedir a un Dios, sí. A Dios, podemos pedir a Dios, incluso a Cristo, pero el 90% de las mujeres, de hombres y mujeres, de seres humanos. La devoción mayor a... Claro, cuando quiere pedir algo, va a la Virgen. Totalmente. ¿No? Virgencita mía, ayúdame, está la Virgen de los milagros también. La milagrosa. Es la misma energía. Estamos hablando de energía. La energía aquí, en San Lucas, tiene unos nombres y en la India tiene otros. Pero es lo mismo. Le pedimos a esa misma fuente. Y el milagro es la Shakti. Es un milagro tan grande, pero lo que te da es el milagro de conseguir realmente lo que tú quieras. Porque cuando esa energía se despierta en ti, el universo cae a tus pies porque tú eres la Shakti. Tú has despertado eso. Y esa energía lo que te hace es vibrar con la vida en todo momento. Es un disfrute enorme en cada momento porque es la vibración por todos los poros de tu piel. Entonces, de ahí surge un tipo de yoga
que dicen que nace en la Edad Media, pero es mucho anterior. Lo que pasa es que los primeros escritos tienen 1000 y pico de años, pero en teoría es mucho anterior. Nace, que no iba a hablar de eso hoy, pero ha surgido, Bien. es el yoga tántrico, el tantra. De ahí surge, de esa reverencia a la diosa, de ese poder y esa energía surge el tantra. Y el tantra es el despertar de esa energía. Y esa energía es el descubrimiento de un potencial femenino que tenemos, y que tenemos, en principio lo tenemos en la mente, pero también lo tenemos en el cuerpo. Cuando se habla del tantra y de la sexualidad tántrica es mucho más que un acto. Es sentir por cada poro de la piel. Yo voy paseando y me da el viento en la cara y me lleno de gozo, y eso es sexualidad tántrica, ¿no? Puedo sentir orgasmos con diferentes partes del cuerpo. Digamos, el yoga tántrico lo que hace es descubrimiento tanto en el hombre y en la mujer, pero sobre todo en el hombre, cuando el hombre se descubre también a sí mismo una fuente de placer distinta, que no es dominadora, que no pretende el placer momentáneo, expulsivo de un determinado momento, sino que es el disfrute eterno de las horas y horas acariciándote con alguien, o acariciándote con el universo, o con tu perrito, o con, ¿no? Y eso es como besarte a ti mismo continuamente. Ese poder es cuando se despierta Shakti. Cuando se despierta Shakti, uno se levanta por la mañana y empieza a oler, a escuchar los pájaros. Es como un paraíso. En el budismo hay una parte también de ese tantra, porque el budismo de ese tantrismo. Y por ejemplo hay una práctica que es la de Vajrayogini, que es otra diosa, una diosa roja con unos pechos hermosos, grandes, y la práctica que ellos tienen es simplemente eso, levantarte por la mañana, imaginarte que estás en Keashra, que estás en el paraíso de esa diosa, y todo lo que ves, toda persona que te encuentra es una dakini, una deidad. Toda palabra, aunque te la digan mal, aunque te estén insultando, tú estás escuchándola como un canto divino o como una reprimenda de tu madre para que te lleve por el buen camino. Es decir, todo es positivo. Y la Shakti lo que genera es eso, el levantarte por la mañana. O tú hablabas de tu esposa hoy, ¿no? Sí. Te levantas por la mañana y la miras a la calle, a los ojos, y esa simple mirada te eriza la piel. Ahí está actuando esa Shakti. Es como todo se convierte en sexual. No es el acto sexual, sino todo es una sexualidad de gozo, que también está implícita en el acto sexual, y el acto sexual entonces cambia. El acto sexual deja de ser algo impulsivo y empieza a ser algo creativo, recreativo, que puede durar horas y horas y horas de un placer de disfrutar el momento. Eso es la parte que nos enseña las diosas de la India, y ese era el tema, ¿no? Es decir, esa contraparte, que también la tenemos en Occidente, pero en Occidente no la tenemos Tan diferente, tan metida en la dualidad. en la filosofía. Claro. No tenemos una filosofía que sí existe en Sudamérica, con todo el concepto de la Pachamama y de la diosa madre. Sí están como revitalizando ese concepto femenino del disfrute. No hay un dios y una diosa, digamos así, ¿no? Claro. Que no hay un dios y una diosa. El equilibrio Claro. que marcaba. No hay un solo dios, no hay una sola diosa. Si hay un dios, tiene que tener su contraparte femenina. Después, Perfecto. en la dualidad, detrás de esa dualidad, Muy bien, es cierto que hay una unidad, pero esa unidad no es ni masculina ni femenina, porque esa unidad se le llama en la cultura hebrea. Vámonos a nuestra cultura ahora. En la cultura hebrea, a esa unidad no tiene nombre ni de mujer ni de hombre. La llaman Ein Sof. En la cábala hebrea, a eso que no existe todavía, Ein Sof, y es muy bonito cómo lo definen, porque Ein significa nada y Sof significa todo. Entonces lo llaman el nada todo, es decir, lo que hay detrás, que es la nada o el todo. Dice, me da igual, no sé muy bien lo que es, nada y es todo.
Entonces ni es hombre ni es mujer. Pues Esperanza, recuérdame que me reúne con los dos para prolongar el contrato 18 años más, sí, como hacen los jugadores de fútbol. Vamos a hacer primero el documento. Antes de cumplir el contrato hay que renovarlo. Escúchame, que a Michelle la van a fichar ya por otro lado. No, Nos reunimos los managers, ¿no? Yo ahora le doy el teléfono de mi manager y Antonio también, tu mi representante. Por favor, no hagas que le hagáis eso. Antes de terminar, vamos a recordar la actividad de tu compañía. Mira, esta entonces, tarde, ¿no? además viene ahí al pelo porque es la actividad de las diosas. ¿eh? Es un círculo de mujeres que se va a celebrar aquí enfrente en la cafetería tienda artesana Alma, que está en la Plaza de Arriba, frente a Radio Esquina o frente a sede de Izquierda Unida, Plaza de la Paz, Plaza de Arriba, ahí está este sitio que se llama Alma. Va a ser gratuito, va a ser un círculo de mujeres donde las diosas, hay otros círculos de mujeres que también se llaman entre ellas dakinis. Dakinis son diosas, ¿no? Entonces, donde las diosas se van a tratar entre ellas como diosas, van a tratar temas concernientes a las mujeres, donde ellas se pueden abrir y entre ellas encontrar un apoyo. Por eso se llama círculo. Lo voy a repetir por si alguno ha entrado después. El círculo es un símbolo totalmente distinto al cuadrado. El cuadrado tiene esas esquinas fálicas. Entonces, cuando uno da una masterclass en una universidad, por ejemplo, ¿no? O en una clase normal, la clase es cuadrada, yo me pongo en una mesa y los alumnos y alumnas me miran a mí formando un cuadrado, porque ahí está el sometido y el sometedor. Es una estructura patriarcal, uno manda, es decir, uno enseña y los otros escuchan. En un círculo es todo lo contrario, no es fálico, un círculo tiene la forma circular, es una forma más, es femenina, evidentemente, y ahí ninguno sobresale. Entonces ahí, aunque facilite María José Pérez, de la Asociación La Pandorga, también maestra de yoga de la Escuela de Vida Ananda Chakra, ella no manda ahí, evidentemente, es simplemente la que va a formar el círculo, y una vez todas que estén ahí sentadas o en ese círculo, ahí esas diosas, esas mujeres que están todas invitadas, las mujeres saluqueñas, a las 6 de la tarde, empezarán a compartir sus inquietudes desde la profundidad de su corazón. Perfecto. Muy bien. Pues, Mitchell, agradecido inmensamente que esté aquí acompañándonos. Igualmente, un placer. Y Antonio, ya sabéis. Encantado. El placer es mutuo, ¿no? Sí, hasta totalmente. el miércoles que viene, Miércoles nos vemos. si el destino quiere y los dioses Y las diosas. y las Sí, hombre, diosas porque no lo lo quería. quieren, ¿vale? Nosotros trataremos de estar lo mejor posible con nuestra conciencia, ¿no? Pero en fin, un pequeño descanso y ahora terminamos el programa con el portavoz del partido de Vox. Vox, el José representante en el Manuel Ayuntamiento de Martínez San Juan de Alaya. Barrameda para que nos valore el pleno del 25 de febrero. Venga, Muy bien. un momento de descanso. Pues muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Buenos días. Bien, ¿no? Mira.